Hoy voy a leer la biografía de Cleopatra, la última faraona de Egipto. Gracias por estar aquí. ¿Has oído hablar de los faraones y de sus pirámides? Verás, los faraones eran los reyes de Egipto y levantaron esas impresionantes construcciones hace más de 4000 años. Por entonces, mi país era uno de los pueblos más poderosos del mundo. Sin embargo, cuando yo nací, Egipto estaba en crisis. Dependíamos por completo de Roma, una potencia enemiga que había crecido al otro lado del Mediterráneo. Y ya no éramos tan poderosos, ni teníamos un buen ejército. Aquella fue una época muy complicada. En las calles egipcias había más peleas que dinero, y estábamos perdiendo nuestra cultura e identidad. Por eso, cuando me nombraron faraona, me esforcé cuanto pude para ayudar a mi pueblo, para educarlo y para mejorar sus condiciones de vida. Me llamo Cleopatra, y durante mi reinado logré devolver a Egipto parte del esplendor perdido. Esta es mi historia. Nací en el año 69 a.C., en la que por entonces era la capital de Egipto. Se llamaba Alejandría. Mis padres eran el faraón Ptolomeo XII y su esposa, Cleopatra. Ser la hija de los reyes tenía muchas ventajas, porque estaba rodeada de gente sabia que me enseñaba muchas cosas. Para mí era una suerte, porque las dos actividades que me gustaban más en el mundo eran corretear y hacer preguntas. Y el palacio y sus templos, todos estos, eran el lugar perfecto para ello. ¿Qué significa ese jeroglífico, señor sacerdote? Que hubo malas cosechas. Y este de aquí, que el pueblo se rebeló. ¿Y aquel de allá? Querida Cleopatra, ¿me vas a preguntar por todos los jeroglíficos del templo? La verdad es que yo sentía la necesidad de saciar mi curiosidad. Cuando yo tenía 10 años, pasó algo que cambiaría la vida para siempre. Al menos mi vida. Me di cuenta de que mi padre no estaba siendo un buen faraón. Le preocupaba más mantenerse en el poder que hacer cosas necesarias y útiles para su pueblo, para los egipcios. La gente estaba muy descontenta y sus enemigos lo aprovecharon para echarlo del país. Mi familia y yo tuvimos que huir de Egipto y nos refugiamos en Roma. ¿Cuándo volveremos a casa, papá? No lo sé, hija. Quizás no podamos regresar nunca. ¿Pero cómo? Si ahí están todos mis amigos y también están mis serpientes allá. Al cabo de un tiempo, mi padre logró recuperar el trono, pero siguieron importándole muy poco los problemas del país. Y Egipto se debilitaba cada vez más. La gente pasaba hambre y el gobierno le debía mucho dinero a Roma. Tarde o temprano, las cosas tendrían que cambiar. Mis padres habían tenido varios hijos, pero yo era la mayor y sabía que en algún momento podría heredar el trono. Así que decidí que tenía que estar preparada para ser una buena reina. Estudié y estudié. Me encantaba estudiar. Era una chica muy curiosa. Además de la lengua griega que hablábamos en casa, también aprendí egipcio y otros 6 idiomas para poder comunicarme con mi pueblo y con la gente de otros países. También aprendí un poco de medicina y algunos años más tarde llegué a escribir una receta para curar la calvicie. Mis maestros y los sacerdotes de los templos estaban muy orgullosos de mí.
Aquí dice que hubo unas cosechas muy malas, ¿verdad que sí? Correcto, Cleopatra. Y aquí dice que el pueblo se cansó de pasar hambre y se rebeló. Muy bien, Cleopatra. Y aquí también dice que cuando yo tenía 18 años, mi padre murió. De un día para otro me vi convertida en reina. Pero en Egipto existía una tradición muy molesta. Yo debía casarme con un pariente. De esa manera, si a mí me ocurría algo, mi familia seguiría gobernando. Por eso me obligaron a casarme con mi hermano Ptolomeo XIII, que en ese momento tenía 10 años. Y además se consideraba que el rey siempre tenía más poder que la reina. Era injusto y además absurdo. Yo no quiero casarme contigo. Yo tampoco me quiero casar contigo. Eres más tonto que un hipopótamo tonto. Pues tú eres más fea que un buitre feo, pero yo gobernaré porque yo soy el varón. No, yo no estaba dispuesta a ser la típica reina obligada a vivir en la sombra, ni tampoco a tener que aguantar las decisiones de un chiquillo. Me casé porque no tuve más remedio, pero me puse al mando de Egipto, dejando a mi hermano de lado. Enseguida descubrí que los problemas no habían hecho más que comenzar. Además de las tremendas deudas que había heredado de mi padre con la poderosa ciudad de Roma, apenas un año después de mi coronación hubo una sequía terrible. Los egipcios dependíamos del río Nilo para alimentarnos. Una vez al año, el río Nilo inundaba los campos, donde luego crecerían nuestros cultivos. Pero ese año no hubo crecida ni cosecha, y la gente comenzó a pasar hambre. Los seguidores de mi hermano aprovecharon la ocasión para rebelarse contra mí, y yo tuve que salir huyendo de mi propio país. No sabía que no había hecho nada malo, yo sabía que no había hecho nada malo, así que decidí intentar recuperar el poder a distancia. Un día me enteré de que uno de los generales más importantes de Roma, Julio César, estaba de visita en Alejandría. Entendí que él podría ayudarme. Tan solo tenía que demostrarle que yo era más lista que mi hermano. Entré en el país sin que Ptolomeo, mi hermano, se enterara y me colé en el Palacio Real. ¿Sabes cómo me colé? Escondida dentro de una alfombra enrollada. Sí. De ese modo pude hablar con él y convencerle de que yo era la mejor opción para Egipto y por tanto también para Roma. ¿Por qué debería ayudarte a ti y no a tu hermano?, me preguntó Julio César. Bueno, queda mal que yo lo diga, pero la verdad es que yo soy más lista que él. Desde luego, no se puede negar que eres muy valiente, Cleopatra. Te ayudaré. Gracias a la ayuda de las tropas de Julio César, conseguí derrotar a mi hermano y me hice de nuevo con el poder. Desde luego, ser la reina no era un trabajo fácil. Los efectos de la sequía del río Nilo seguían notándose. La gente pasaba hambre y yo decidí reunirme con los principales sabios del país para ver qué se podía hacer al respecto. Pero como ningún gobernante se había preocupado antes de ayudar a la gente, a nadie se le ocurría qué se podía hacer. ¿No te ha pasado nunca que le das vueltas y más vueltas a un problema hasta que descubres que la solución siempre estuvo ahí, delante de tus ojos? Pues eso es lo que me pasó en este caso. La gente no disponía de comida, pero yo, como reina, sí la tenía.
¿Y si repartimos los cereales de nuestros graneros? Dije. Pero mi reina, eso nunca se ha hecho antes. Bueno, pues siempre hay una primera vez. Hagámoslo. Dicho y hecho. Di la orden de que se abrieran los graneros reales y de que se repartieran las reservas de cereal entre el pueblo. Y cuando tuvo algo con lo que saciar el hambre, la gente por fin se puso muy feliz. ¡Viva la reina Cleopatra! No, pueblo querido, que viva Egipto. Bueno, pues que viva Egipto y que viva también la reina Cleopatra, decía mi pueblo. Gracias a las decisiones como estas, el país comenzó lentamente a recuperarse. Además, con el fin de la sequía llegaron las buenas cosechas. Con las buenas cosechas hubo cereales de sobra que luego pudimos vender a otros reinos. Y gracias al comercio fuimos recuperando la paz y el bienestar perdidos. Y los graneros volvieron a llenarse, por supuesto. Además, muy pronto tuvimos de nuevo un buen ejército con el que defendernos. Lo que más deseaban los egipcios era vivir en paz. Por eso me preocupé siempre de respetar la cultura y la religión de toda la gente que vivía en el país. Tanto daba que hubieran nacido aquí como que hubieran llegado de otros lugares. Además, como seguía sintiendo la misma curiosidad que cuando era pequeña, a mí me encantaba que vinieran a verme para contarme sus vidas y las historias de sus dioses y de sus diosas. Pues a mí la diosa Isis de Egipto me recuerda a Venus, me decían. Ese es su nombre griego. En Roma la llamamos Afrodita. ¡Ah, Afrodita! Me encanta. También hice construir una sinagoga para la gente procedente de Israel. De ese modo, en mi país se acabaron todos dando la mano los tres grandes religiones principales mediterráneas: la religión egipcia, la greco-romana y la judía. En Roma, mientras tanto, Julio César había muerto asesinado por sus enemigos. Y sus seguidores y sus asesinos se estaban peleando por el poder. Como prueba de la importancia que volvía a tener Egipto, los primeros me pidieron que les ayudara. Me reuní nada más y nada menos que con Marco Antonio, el político y general que en aquel momento gobernaba en toda la zona este del Mediterráneo. ¿Y qué crees? El flechazo fue instantáneo. ¿Por qué debería ayudarles a ustedes y no a ellos? Bueno, primero, porque ellos mataron a César, que era tu amigo, me dijo. Y segundo, aunque quizás esté mal que yo lo diga, porque yo, Marco Antonio, soy más listo que cualquiera de mis rivales. Pues claro que les ayudé a ganar aquella guerra. Además, Marco Antonio iba a ser el amor de mi vida. Durante los 10 años siguientes, gobernamos juntos. Gobernamos un país que no hacía más que crecer y crecer. Pero las cosas en Egipto iban demasiado bien para el gusto de Roma. Roma comenzó a vernos como una amenaza. Los antiguos aliados de Marco Antonio acabaron poniéndose nerviosos y nos declararon la guerra. Durante la batalla principal en la costa de Aquio, nuestra flota cayó derrotada ante los barcos del futuro emperador Augusto, y Marco Antonio fue herido de gravedad. Huimos juntos a Alejandría y nos encerramos en mi mausoleo, donde Marco Antonio murió entre mis brazos. Sin él, sabiendo que Augusto quería capturarme para humillarnos a mí y a mi país, Egipto,
Yo pedí que me dejaran a solas con una de mis serpientes. Su veneno me mató en un día de agosto del año 30 antes de Cristo. Yo tenía 39 años y Egipto cayó definitivamente bajo el dominio de Roma. Me llamo Cleopatra y esta fue mi historia. Gracias a mi curiosidad por aprender, a mi astucia y a mi perseverancia, logré ser reina a lo largo de 22 años. Y lo hice con mis propias armas, que fueron la cultura, la tolerancia, el respeto hacia mi pueblo. Por eso, los libros me recuerdan como la última gran reina del país, que fui capaz de devolverle la importancia que había tenido en los tiempos de los más importantes faraones. Y hablando de libros, 1600 años después de mi muerte, el gran dramaturgo inglés William Shakespeare quedó fascinado por mi figura y le dedicó una de sus mejores obras de teatro a mi historia de amor con Marco Antonio. Y todo eso sin tener que construir ni una sola pirámide. Fin. Hola, soy Beatriz Siller, una enamorada de los libros, y me encanta leerte en voz alta. En el Rincón de Beatriz puedes encontrar la lectura de libros, resúmenes de los que están en tendencia y cápsulas de desarrollo personal, de inspiración y curiosidades. No olvides suscribirte, así te enteras cada vez que hay un nuevo video.